Oremos, hermano. Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos de otra oportunidad que tú nos das de venir a tu casa de oración, de acercarnos a tu palabra, Dios mío, con el objetivo de escudriñar en ella las enseñanzas que tú has puesto. Señor, permita que nuestro corazón y nuestra mente esté dispuesta, Señor, para este tiempo y que seas tú edificándonos a todos los que estamos acá, Señor, a través de ella. Te pedimos que tú también bendigas a los hermanos que vienen en camino, que cuides de sus pasos, Señor, y que todos podamos salir de acá edificados y que este servicio sea para gloria y honra tuya, Señor. En nombre de Jesús estamos orándote. Amén. Bueno, hermanos, hoy pretendemos terminar con el párrafo 2 del capítulo 6 de la caída del hombre del pecado. Estamos en la página 15 de la Confesión de Fe. Este segundo párrafo acá de la página 15, ahí estamos. Lo habíamos empezado en la clase pasada, pero bueno, nos había quedado una parte por ver. Pretendemos hoy terminarlo. Le vamos a dar lectura, como siempre, empezar este tiempo con la lectura del párrafo. Recuérdense que estamos en el capítulo 6 de la caída del hombre del pecado y su castigo. Habíamos visto en el primer párrafo, es decir, ese pecado original cometido por Adán y Eva. Habíamos visto incluso en el orden que se habían producido los eventos. Y bueno, estamos ya viendo acá en el párrafo 2 el resultado de ese pecado original de Adán y Eva. Y dice así, el párrafo 2. Por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original. Recordemos que habíamos visto que Dios hizo a Adán y a Eva perfectos, santos, sin culpa, y estaba en comunión con Él. Pero dice, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de la justicia y rectitud original y de su comunión con Dios. Recuerden que el resultado fue que Dios los expulsó del jardín del Edén después de haber consumado el pecado. Y nosotros en ello, es decir, nosotros recibimos esa herencia pecaminosa a través de ese hombre inicial que tuvo ese pecado y que nos los aportó a todas las generaciones que le siguieron a ellos. Dice, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Habíamos dicho en la clase pasada que había un comentarista que comparaba este estado, es decir, en que caía el hombre después de este evento que lo separó de esta comunión con el Señor, y bueno, así lo califica también, dice, totalmente corrompido y en todas las facultades y partes del alma y el cuerpo, y estando hombres muertos en pecado. Es decir, en ese estado estábamos todos sin Dios, y había un comentarista que decía que era algo así como gravemente enfermo o espiritualmente muerto, y lo comparaba también como lo que el Pablo enuncia en su carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo del 9 al 14 o al 17 mejor. Es decir, él lo comparaba de esta manera. Era como que si el hombre, después de haber sido expulsado de la comunión con Dios, de esa perfección con que Dios los creó, se viera en una incertidumbre y dijo, bueno, voy a ir a una clínica, a un lugar especializado a estudiar, a ver cómo estoy yo. Y entonces que el resultado final hubiera sido algo parecido a esto, a lo que nos dice Romanos. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Es decir, algo parecido a eso es la condición en que queda el hombre después de haber sido expulsado
del jardín del Edén, de esa comunión inicial que tenían con Dios y que la perdieron cuando pecaron. No habíamos visto algunas cosas y bueno, vamos a empezar acá que la habíamos visto brevemente. Sí, el pecado rompió, vamos a empezar a ver, basados incluso o ayudados en este capítulo 9, capítulo 3, versículos de 9 a 16 aproximadamente, apoyándonos en este texto de la carta de los Romanos, vamos a un poco ilustrar cómo queda el hombre después de haber sido expulsado del jardín del Edén, cómo queda el hombre después de haber consumado ese pecado inicial. Dice, el pecado rompió la comunión con Dios. Por el primer pecado el hombre quedó instantáneamente separado de la comunión amorosa con el Espíritu Divino. La transgresión del mandato trajo consigo la ruptura del diseño original. Es decir, ese diseño original que el hombre viviera en comunión cara a cara con el Señor, disfrutando de todo lo que el Señor había puesto a su disposición, se rompió ese diseño original de las relaciones entre el hombre y Dios, y a la vez trajo condenación y muerte. Había habido una advertencia inicial del Señor que hubiera sido suficiente para que ellos hubieran tenido temor de las consecuencias, pero sencillamente se dejaron seducir por la serpiente, como nos cuenta Génesis, ahí que sedujo a Eva y Eva a su vez sedujo a Adán para transgredir el mandato explícito que había dado el Señor de prohibir comer del fruto del árbol de la sabiduría del bien y el mal. Dice, es decir, la exclusión penal, es decir, este pecado provocó la exclusión penal e inmediata de la fuente de toda vida moral y espiritual. No solo perdimos nuestra justicia y comunión con Dios, sino que heredamos una condición de corrupción que nos hace enemigo de Dios por naturaleza. Si el hombre natural, en su condición pecaminosa, habíamos estudiado que Dios no es autor ni permite ni aprueba el pecado, por tanto, todo hombre que esté en pecado es enemigo de Dios. En esa condición está el hombre natural sin Dios. Esa herencia que recibimos de esos padres iniciales nos hace esclavos al pecado. Dice, la raza humana recibimos una contaminación por herencia de nuestros primeros padres que esclavizó nuestra voluntad con el pecado. Sin embargo, miren, el pecador, nosotros Dios, el raciocinio que nos dio, el pecado lo afectó de tal manera que no vemos muchas veces cuando estamos en ese mundo de perdición. Dice, sin embargo, el pecador no se ve a sí mismo esclavo. Es decir, yo no soy esclavo de nada, yo puedo hacer lo que yo quiera, y los esclavos que yo tengo conocimiento tenían que hacer lo que decía el amo. Así se ve el pecador, él se ve libre, con la capacidad de poder decidir y hacer lo que se le antoje, sin tener temor de Dios ni en nada tener en cuenta las reglas que Dios puso a disposición del conocimiento de todos, ¿no? Dice, sin embargo, el pecador no se ve a sí mismo esclavo, se cree libre de poder hacer lo que quiere, incluso las cosas incorrectas, y no siente la necesidad de buscar a Dios ni someterse a Él. Fíjense acá como Romanos 3, 10 al 12 nos dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno más. El pecado incapacita espiritualmente al ser humano. Dice, el pecado crea una barrera espiritual que impide a las personas reconocer y buscar a Dios por sus propios medios. Esta incapacidad le da mucho mayor mérito y mayor exaltación a la gracia divina del Señor, porque ninguno somos merecedores de la gracia del Señor, y aún así, siendo inmerecedores, indignos, Dios en su inmensa misericordia ha escogido a una parte de su creación para que sean sus hijos. Por tanto, así, teniendo esa condición pecaminosa
por herencia en nuestras vidas, que nos hace enemigo de Él. El hecho de que Dios se haya fijado en nosotros para traernos a su luz admirable, para hacernos parte de su pueblo escogido, indudablemente le da mayor relevancia a ese hecho de la gracia divina que nos ha escogido para ser parte de los hijos de Dios. Dice, el pecado no es simplemente una serie de actos incorrectos, sino una condición que afecta la totalidad del ser humano. Fíjense cómo la propia confesión de fe dice que sobrevino a todos viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos. Es decir, no es un pedacito nada más corrompido, sino totalmente corrompido, porque hermano, la entrada del pecado original le abrió las puertas a todos los pecados que el hombre hoy practica. Bueno, así fue, es como abrirle las puertas a las aguas y que riendas sueltas hagan lo suyo, lo que quieran. Bueno, es algo así lo que pasó. Si se abrieron las puertas al pecado y corrompió al hombre de tal manera que le dio paso a todo el pecado que se practica en la actualidad. Dice, se considera que sí, el pecado separa a la humanidad de Dios y oscurece la capacidad de percibir la verdad divina. Es decir, no tiene la capacidad el hombre natural de ver las bendiciones del Señor, ni tener la capacidad de ir a sus caminos. Es decir, tiene que ser Dios. Dios es el que escoge, Dios es el que da el crecimiento espiritual. Por tanto, ninguna obra humana puede hacernos aceptos ante Dios. No podemos escoger a Dios por nuestra propia naturaleza, sino que necesitamos de Él. Dice, Pablo define con claridad el efecto incapacitante del pecado. Dice, no hay quien entienda. Es decir, nos vuelve necio, no hay quien busque a Dios. Este estado describe la condición espiritual del ser humano bajo el dominio del pecado. Los intelectuales, hermano, pudiera parecer que los intelectuales tuvieran una capacidad superior a los que no han estudiado o los que han estudiado menos, para poder acercarse a Dios o poder llegar a los caminos de Dios, pero para nada. Pudiera parecerse de alguna manera que las personas que están un poquito más capacitados intelectualmente tuvieran mayor posibilidad de acercarse a Dios, pero no depende de ello. Dice, los seres humanos pueden alcanzar una alta formación profesional, incluso con altas calificaciones. Usted puede tener título de oro, puede tener todas las reconocimientos por sus resultados académicos. Sin embargo, no van a salir de la condición de incapacidad que describe Pablo. Solo Dios puede sacarlo de esa condición. Acá les resumo algunas evidencias que nosotros podemos ver a la luz de la palabra que ha provocado el pecado y que tiene que ver con lo que habíamos visto anteriormente, esa incapacidad espiritual del hombre inmenso en pecado. Dice, el pecado expone al ser humano a una corrupción total. Es decir, un pecado le da entrada al otro y por tanto usted queda en una corrupción total, lo atrapa sin que pueda abandonar ese estado. Miren cómo Efesios 2:1 nos ayuda a acercarnos a esa idea y dice que estábamos muertos en delito y pecado. Cuando usted está muerto, ¿qué puede hacer? Absolutamente nada. Bueno, en esa condición sumerge el pecado al hombre, lo que implica una incapacidad de buscar a Dios y salirse de ese estado por sí solo. Si es que está muerto, hermano, ahí no se puede, en ese estado de muerte no se puede hacer nada. Así mismo están los que están metidos en pecado. Yo recuerdo una historia en un video que vi hace muchos años de tratando de ilustrar esto, y es como que llegas a un cementerio, estás hablando del evangelio y nadie responde porque simplemente todos ahí están muertos. Entonces ahora me trajo a la memoria ese video. Muy ilustrante el comentario del pastor. Dice, el pecado entenebrece el entendimiento. Dice, dificultando la comprensión de las verdades espirituales.
Esto no significa que el hombre haya perdido su capacidad de raciocinio, ¿no? No es que nos volvamos tan tontos que no podamos razonar, pero sencillamente el razonamiento nuestro no puede superar el hoyo en que nos ha metido el pecado. Es decir, no se trata de que las personas sean incapaces de razonar, sino que su percepción de la realidad espiritual está distorsionada. Efesios 4, 17 y 18 nos ayuda a acercarnos a esta idea. Menciona que el pecado oscurece el entendimiento del hombre, lo aleja de la vida de Dios. Otras evidencias, dice, el pecado bloquea el discernimiento espiritual. Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Me recuerdo comentarios de familias nuestras allá en Cuba que cuando veían a alguien que de verdad se convertía a Cristo y trataba de buscar santidad en su vida, buscar dedicación a la obra del Señor, decía, la religión lo ha vuelto medio bobo, está medio anormal, porque así lo es, hermano, mucha gente que cuando hay una conversión verdadera en una persona y cuando ve un cambio radical de separarse de su vida pasada, la persona no lo percibe como la obra del Espíritu Santo transformando la vida de una persona que estaba en pecado. Lo ve, oiga, se está volviendo loco, en la religión, la iglesia lo tiene loco, mira cómo está. El pecado no solo se enfoca en las acciones, sino que también afecta a las intenciones del corazón del hombre. Fíjense, hermano. Después vamos a ver un poquitico más ese enunciado. Es decir, no solo las acciones, sino las intenciones también del corazón. Ahí alcanza el daño del pecado en el hombre. Dice, el pecado afecta a la capacidad de identificar las cosas importantes y determinar las prioridades. Es decir, cualquier cosa es importante, menos las cosas de Dios. Y cuando voy a buscar un orden de prioridad, las cosas de Dios están por ahí abajo, no están en las primeras prioridades de nuestra vida. Esto hace que el hombre se enfoque en lo terrenal. Sí, lo más importante es hacer dinero, trabajar, tener carro, casa, etcétera, etcétera, y no honrar a Dios con nuestras vidas, no buscar de Dios a través de su palabra, a través de acercarnos a su obra, a una iglesia para ser edificado. Es decir, nada de eso es importante. Lo más importante es lo que tiene que ver con los deleites del hombre, con el gozo personal de las personas, con la satisfacción de sus necesidades. Eso es lo más importante para el hombre y no buscar de Dios. Dice, el hombre en su estado pecaminoso coloca sus deseos por encima de los deseos de Dios. Así somos de irracionales. Dice, el pecador aborrece lo que debía amar y ama lo que debía aborrecer. Ama lo que le daña. En esta lamentable condición permanece el hombre natural. El pecado ha afectado las capacidades humanas, abarcando las facultades, las emociones, el intelecto. El pecado nos desvía, hermano, de los caminos correctos. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. La incapacidad de entendimiento trae consigo que el hombre natural se desvíe y busque satisfacer sus propios deseos sin temor a Dios. El hombre natural tiene una visión distorsionada de la realidad y ve en sus pecados como algo normal. Es decir, están haciendo lo incorrecto, pero no, es una vida normal. El pecado actúa como un velo que distorsiona nuestra percepción de la realidad, afectando de la manera en que entendemos a Dios, a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. En su esencia, el pecado nos aleja de la verdad y nos hace ver las cosas desde una óptica deformada, donde el mal parece bien y la justicia de Dios parece opresiva. Los medios de comunicación, hermanos, miren, si alguien ve por ahí que sus hijos están viendo una serie española que se llama Hombres Alfa, oiga, bloquee eso, hermano. Porque si hay algo que se ha hecho una moda en la actualidad, en las películas, en las series, es hacerle una apología al pecado.
no hay una serie o una película que usted vea que la homosexualidad no sea como algo normal, así como cualquier tipo de pecado hoy es abordado con una naturalidad y lo disfrazan de tal manera que usted ve que eso es algo normal. Es decir, los medios hoy de comunicación y la cultura del mundo juegan un papel crucial en legitimizar esta distorsión, presentando el pecado como algo normal, deseable, incluso digno de admiración. A través del entretenimiento y la publicidad y las ideologías populares se promueve una visión de una vida centrada en el placer, la autosatisfacción y la relativación de la verdad. Así muchas personas terminan viendo bajo una falsa percepción de lo bueno y de lo malo, llamando luz a las tinieblas y tiniebla a la luz. Isaías 5:20 enuncia una idea muy parecida a esta. Dice, solo a través de la comunión con Dios, la meditación en su palabra y la obra del Espíritu Santo, podemos recuperar una visión correcta de la realidad y discernir la verdad. Solo en ella, hermanos, si nos ponemos a tratar de acercarnos a la verdad con lo que vemos, estamos realmente perdidos. Dice, el pecado nos hace malo. Dice, no hay quien haga lo bueno. Así mismo lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, del 9 al 16. Bueno, se encarga de decirlo así con esa categoría. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así, fíjense cómo la justicia nuestra jamás va a calificar delante de los ojos de Dios, porque sencillamente es como trapo de inmundicia. Dice, el pecado ha dañado nuestras relaciones personales. Dice Pablo que sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz. Y bueno, usted pudiera decir, contra ahí se le fue la mano a Pablo, porque no todos son homicidas, así que sus pies se apresuran para derramar sangre. Pero mire acá lo que nos dice la propia palabra, para no solo creer que los que derraman sangre corriendo ahí físicamente son los que... Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, ¿solamente son los derramadores de sangre? No, la palabra misma nos encarga de acercarnos a la idea que también los que piensan y dicen cosas, no que son los que derraman sangre físicamente, también son caen en el mismo saco, pudiéramos decir. Dice, ante los ojos de Dios un corazón que descarga su ira contra su prójimo, pronunciando palabras hirientes, irónicas, denigrantes y ofensivas, es un corazón homicida. Si bien es cierto que el acto homicida es más serio que el deseo, ambos son de la misma naturaleza. Entonces, no pensemos que a Pablo se le fue la mano cuando dice que el hombre pecador corre, sus pies corren a derramar sangre. Dice, el pecado nos hace engañadores, venenosos, maldicientes y amargados. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, así nos lo dice Romanos en 3:13 al 14. Dice, el hombre natural no teme a Dios y se deja arrastrar por las corrientes del mundo. Se alimenta de es decir, del mundo, y refleja lo que come, es decir, si usted espiritualmente se alimenta de la palabra, escudriña en ella todas las enseñanzas que hay y trata de ponerla en práctica, la vida fuera bien diferente, pero concentramos más nuestra vida, nuestro tiempo, en recibir del mundo toda esa corrupción que está de moda hoy, y por supuesto eso es lo que reflejamos en nuestros actos. Con la misma boca que
que bendice, se maldice, se practica el chisme, la traición, se deja dominar por la ira. Nos promovemos a nosotros mismos, nosotros somos los importantes, nosotros somos los buenos técnicos, los buenos especialistas, los buenos ingenieros, los buenos maestros, los buenos. Sencillamente nos hacemos una apología a nosotros mismos, nos hacemos nosotros, los propios dioses de nosotros somos nosotros. Las raíces de amargura y de rencor no dan espacio al perdón. Mira acá como Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Si usted ve que hoy lo que sale más, lo que se refleja más en el mundo es lo malo de las personas, es porque ese mal está en el corazón de las personas, y la palabra así nos los da, nos los revela con claridad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pregunta: ¿puede ser el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene a Dios, como nacemos todos, hacer cosas buenas? ¿Puede un hombre sin Dios ser fiel en la pareja, ocuparse de la educación de sus hijos, involucrarse en obras benéficas, etcétera, hacer cosas buenas? No hay Dios. Así mismo. Dice, desde la perspectiva humana, es decir, si usted le pregunta a otra persona que no haya tenido la posibilidad de ver estas cosas que la Biblia nos los da con tanta claridad, dice, no, ese hombre es bueno, es una buena persona, él es una persona fiel, se ocupa de sus hijos. Y incluso a nosotros muchas veces decimos, cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué tú crees de fulano? No, es una buena persona. Ese es un... Pero fíjense, de esta perspectiva humana, a esa apariencia que nosotros podemos ver en la vida de una persona, nos puede llevar a decir, no, esa persona sí. Dice, desde la perspectiva humana, el hombre natural sí puede hacer cosas buenas para sí y en beneficio de los otros, comportarse rectamente conforme a normas y conductas humanas, ser fiel en sus compromisos familiares, de pareja. Hay incluso incrédulos que prestan servicios en organizaciones benéficas sin fines de lucro, como la Cruz Roja, etc. Hay muchísimos. Pero fíjense los estándares que tienen que tenernos bien claros para nosotros decir una definición aterrizada. Dice, pero para que una obra pueda ser considerada objetivamente buena ante los ojos de Dios, tiene que tener dos características: hecha exclusivamente bajo los estándares de Dios, y que esté hecha y exclusivamente para su gloria y no la nuestra. Mire, hermano, por ahí en las redes usted ve personas que son influencers y se dedican a hacer videos de cómo ayudan a las personas, cómo le dan dinero, cómo le dan comida, etcétera. Hermano, no están buscando la gloria de Dios, sino la exaltación de su yo. Oiga, qué bueno yo soy. Mira cómo yo me ocupo de atender a personas necesitadas. Incluso organizaciones benéficas que entregan comida, que ayudan con dinero, incluso con otros tipos de ayuda. Hermano, lo que están buscando es deducir impuestos. Yo cada vez que veo que voy a una tienda y me dicen, no, donación. ¿Ustedes saben para qué son las donaciones que usted hace ahí? No es para que después la persona que recibe la donación diga, no, fulano o mengana fue el que donó. Los mercados dicen, oye, yo hice 10 millones por poner un número y doné tanto. Voy a decir que es 1 millón. ¿Ese millón lo donaron quién? ¿El mercado? No. Las personas que van, consumidores que van ahí y donan, pero esa donación de ustedes la agarra ese mercado y después la dona y deducen impuestos. ¿Están buscando la gloria de Dios? Para nada, hermano. Están buscando beneficios personales. Por tanto, esas dos características. Aun cuando no lo educan como impuesto, están buscando el reconocimiento de la organización. Exactamente. Oiga, mira qué buenos son el mercado, vamos a poner la bonita, que donó. Sí, exactamente. Mira qué buena esta organización, mira qué humanitarios son, mira qué solidarios son. Es decir, ¿están buscando la gloria de Dios? Para nada, hermano. Están buscando la exaltación personal de
de las personas que juegan el papel de estar involucrados en eso o de la organización que representa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Qué bueno que nosotros tuviéramos presente esto, que cada vez que hagamos algo no estemos buscando nuestra propia gloria, sino glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Si fuera así, qué bueno, qué cuán diferente fuera el mundo si nosotros buscáramos eso. Dice, nosotros los malos, Dios solo bueno. Mire como la palabra dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Otra pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley moral de Dios? Y ustedes dirán, bueno, esta pregunta no tiene mucha relación con el tema que estamos viendo, pero sí, es la pregunta que va a cerrar este tema que estamos abordando del pecado. Dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley moral de Dios? Bueno, hermano, la propia palabra nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuán lejos estamos nosotros de eso, hermano? Porque nos amamos más nosotros, amamos más a nuestro trabajo, nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que a Dios. En la práctica, ¿qué vemos? Que nos amamos a nosotros mismos con toda la fuerza. En vez de a Dios, nos amamos a nosotros mismos con toda la fuerza de nuestro corazón. El pecado nos hace egoístas, nos hace idolatrarnos a nosotros mismos. Cada decisión que tomamos es en función de nuestro propio yo, transgrediendo el mandato de Dios, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y nos amamos a nosotros mismos con esas mismas características, pero no a Dios. Actuamos como si fuéramos nuestro propio Dios. Esta transgresión es uno de los más grandes pecados que le abre las puertas a todos los demás pecados. Dice, el pecado ha cegado tan profundamente a la mente que se perdió el temor de Dios. Esta es la última diapositiva que estamos viendo porque se me está acabando el tiempo. Pero no hace falta terminar porque ya en la próxima semana no voy a estar acá para no dejar inconcluso este tema. Dice, el pecado ha calado tan profundo la mente humana que se ha perdido la cordura, la racionalidad, el temor reverente a Dios Todopoderoso, a un Dios que es fuego consumidor. El hombre vive de espalda a Dios. Sin embargo, el hombre muestra temor de cosas insignificantes y pequeñas, incluso al propio hombre. Hay personas, en Cuba hay ranas, muy común, y hay mujeres y hombres que le tienen temor, terror a la rana, que es un animalito que no ni muerde, no pica, no intoxica, no hace nada. Sin embargo, no le tiene miedo a Dios. No le tiene miedo a pecar porque no cree que tenga que darle cuenta a Dios, no tiene en cuenta ninguna de los mandatos de Dios. Sin embargo, le teme al propio hombre y a muchísimas cosas. Hay gente que tienen fobia a la oscuridad, a estar trancado, etcétera. Cosas insignificantes que a muchas ni hacen daño y sencillamente no le tienen temor a Dios. Dice, no hay temor de Dios, nos dice Romanos 3, 18 al 20, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si no tiene temor, ok, pero fíjense como la palabra nos dice, todos van a quedar bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero porque no conocen la ley de Dios y por tanto no temen a Dios. ¿Cuál es el único camino para salir de este estado? Bueno, la propia palabra nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Si solo Cristo es el camino para salir de ese estado tan lamentable que está el hombre natural sin Dios, precisamente el penoso estado de depravación y de corrupción en que se encontraba el hombre, que el Evangelio resplandeció para ofrecer un camino, una salida a ese terrible estado. Dios, en su infinita misericordia, no porque no lo merezcamos ninguno, diseñó el plan perfecto de salvación a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo para rescatar al hombre de para el hombre que estaba perdido. Sin embargo, esta
sobria realidad resalta aún más la grandeza del Evangelio, pues solo en Cristo encontramos restauración. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Es decir, en la misma palabra nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos ofreció ese camino. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, hermanos, así, de esta manera terminamos con este párrafo 2 del capítulo 6. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de terminar. Como siempre, terminamos con oración. Señor, gracias por este tiempo que nos das de acercarnos a tu palabra, Señor, de escudriñar en ella cuántas enseñanzas hay y que tú nos permitas, Señor, ponerlas por obra, Señor. Es lo más importante, que cuando nos acercamos a tu palabra lo hagamos con reverencia, pero con puesto nuestro corazón en extraer de ella, Señor, lo que podemos poner en obra para el bien y el beneplácito tuyo, Señor, que podemos ser agradables ante ti cuando ponemos en práctica tus mandamientos, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio y que tú puedas ser glorificado en todo lo que hacemos acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén.